Hola amigos, mi nombre es Baldomero Alarcón Zúñiga, soy profesor investigador de la Universidad Autónoma Chapingo y mi especialidad es la evaluación, como ustedes podrán observar, en la evaluación y el mejoramiento genético de cultivos forrajeros para la zona de Valles Altos Centrales que corresponde a todos los estados de México, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y también lo que viene siendo la región de Michoacán e inclusive hasta Guanajuato. El día de hoy lo que les voy a presentar es acerca del manejo integral de los cultivos forrajeros que podemos estar utilizando para varios propósitos. Al final el propósito principal con el cual vamos a estar trabajando es con la alimentación animal. Tanto animales que se denominan rumiantes como los bovinos, como los caprinos, como también siendo los ovinos, y por otra parte también aquellos animales que se alimentan de cultivos forrajeros o de forrajes denominados también no rumiantes, como los asnos, las mulas, los caballos y otros pequeños animales no rumiantes con los cuales normalmente vamos a estar alimentándolos para ya sea diferentes propósitos. Okay. Entonces, el propósito de los cultivos forrajeros es obtener un máximo rendimiento de forraje necesario para que pueda obtenerse una masa de forraje que sea útil en la alimentación animal. Y cuando me refiero que sea útil en la alimentación animal, es que sean forrajes preferentemente verdes, con un alto nivel nutricional desde el punto de vista de los requerimientos de los animales. Y también para los fines en los cuales nosotros estamos utilizando ese forraje desde el punto de vista de productividad animal en cuanto a las metas. Entonces, voy a hablar sobre 2-3 cultivares importantes, principalmente por las fechas. Voy a hablar sobre maíz, voy a hablar sobre alfalfa y vamos a hablar de algunos otros cultivares pequeños que se utilizan con dos fines. Uno es para alimentación animal y otro también para el uso en la nutrición humana, como lo que viene siendo el triticale, como lo que viene siendo también el evo y la cebada, que se utilizan conjuntamente para alimentación animal. Uno de los aspectos importantes que primero, antes de elegir el cultivo forrajero, debemos de estar considerando para poder posteriormente establecer el cultivo, obviamente, es el tipo de suelo o el suelo como tal. ¿Okay? Existen varios aspectos de manera general que se consideran dentro de la elección de la especie para establecer o del cultivo que se va a establecer, y uno viene siendo 3 puntos. Uno viene siendo el primero, que corresponde a el trabajo anterior que se hizo en el terreno. ¿Sí? Esto es, si anteriormente se había establecido un cultivo o no, o es un terreno que a lo mejor se había trabajado por 1, 2, 3 años anteriormente y se dejó de trabajar. Entonces, es bien importante determinar cuáles son los cultivos que se establecieron previamente a la elección de la especie o del cultivar. Ese es un primer aspecto. El segundo aspecto que debemos de visualizar es en sí el mismo terreno. ¿Qué representa el mismo terreno? Representa la fertilidad, representa la textura, representa la profundidad de la capa arable o del mismo terreno donde vamos a establecer. Si es un terreno profundo, podemos estar empleando, como en el caso de algunas leguminosas que tienen un sistema radical o radicular profundo, con el cual vamos a sacar el máximo provecho y el máximo rendimiento del forraje. Pero si es un terreno que es somero, esto es, muy delgado, de 35, 40, 50 centímetros, podemos estar utilizando algunos cultivares o cultivos forrajeros que se emplean de manera temporal, ¿sí? O cultivares que tienen un sistema de raíces, unas raíces que no son muy poco profundas, esto es, 30, 40 centímetros como máximo, ¿okay? Y el último aspecto yo mencionaba viene siendo la fertilidad del terreno. Si un terreno es muy fértil,
le podríamos sacar provecho con algunos cultivos como en el caso del maíz forrajero, el sorgo forrajero o lo que viene siendo los cereales, ya sea la avena, ya sea el triticale, ya sea el trigo o cualquiera uno de estos cereales que podemos estar sacando un máximo de provecho para poder hacer un uso para poder obtener un mayor rendimiento de forraje, que eso es al final nuestro principal propósito. Bien, entonces, aquí lo que observamos viene siendo un terreno que tiene una característica de suelo que es franco arenoso, esto es, tiene mucha arena y a su vez también es un cultivo que es pedregoso. ¿Sí? La profundidad de este terreno es alrededor de 35 a 50 centímetros de profundidad, por lo cual nosotros debemos de escoger una especie específica, un cultivo específico para este mismo terreno. Aquí, ¿qué es lo que sembramos? Aquí lo que potencialmente podemos estar sembrando viene siendo maíz para ensilado, podemos estar sembrando avena, podemos estar sembrando triticale, podemos estar sembrando alfalfa con ciertas restricciones en la producción y también podemos estar sembrando lo que viene siendo algunos cereales, ¿sí?, que también apoyan en cuanto a la productividad del forraje. Pero si queremos utilizarlos para poder sembrar en pasturas, estos terrenos no son buenos porque por lo mismo de que son arenosos, entonces se pierde rápido el agua y las pasturas requieren mucha humedad. A pesar de que podamos tener un sistema de riego, de todos modos los suelos son tan arenosos que se pierde y tan pedregosos que se pierde el agua, por lo cual nosotros recomendamos este tipo de terrenos para únicamente cultivos forrajeros que se pueden estar cosechando de manera frecuente, ¿sí?, ya sea la alfalfa o ya sean los maíces o el sorgo o lo que viene siendo también los cereales como el triticale, etc. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que observo? Profundidad, en conclusión. Observo profundidad, observo características del suelo como el pH también es bien importante, o el nivel de acidez o salinidad que puede estar teniendo el terreno, y observo exactamente características de fertilidad. ¿Cuáles son los fertilizantes o los nutrientes más importantes que debo de estar considerando? Nitrógeno, fósforo y potasio. Son de los principales nutrientes que yo considero en los cultivos forrajeros. Puedo estar adicionando algunos otros también nutrientes como lo que viene siendo magnesio, calcio, selenio, etcétera, zinc, que son importantes, pero esos los puedo estar llevando a cabo con la aplicación foliar, si es que existen condiciones necesarias para poder llevar a cabo la aplicación foliar. Bien, después de que yo elegí directamente, hice el análisis de mi suelo en profundidad, vuelvo a repetir, en fertilidad, en pH, etcétera, lo siguiente es las labores que puedo estar haciendo. ¿Cuáles son las labores comunes que estoy realizando? Viene siendo el barbecho, viene siendo el rastreo, viene siendo la nivelación como en este caso, y posteriormente yo agarro y siembro. Las densidades y la cantidad de semilla que yo estoy empleando va a depender principalmente tanto del cultivo que yo estoy sembrando como lo que representa la maquinaria con la cual cuento, ya sea propia o ya sea rentada. Y es así como yo elijo la especie o el cultivo forrajero que yo estoy empleando. Aquí lo que estamos observando es un terreno donde vamos a estar sembrando maíz forrajero de las variedades que producimos aquí en la Universidad Autónoma Chapingo. Nuestro propósito es hacer la evaluación en esta unidad, la evaluación y el mejoramiento genético de cultivos forrajeros, por lo cual estamos generando algunas variedades que son aptas para las condiciones de la zona del eje neovolcánico. Si pueden ustedes observar para toda la región de aquí denominamos como el eje neovolcánico, que representa la zona de montaña de toda la región del Valle de México. En esta zona lo que nos interesa es utilizar cultivos forrajeros
que puedan adaptarse a condiciones de suelos de mala calidad o mala fertilidad, como los que estamos encontrando aquí, que tienen mucha piedra y por lo tanto también soportan, digamos, periodos de sequía relativamente largos durante el periodo de lluvia como posterior al periodo de lluvia, si es que contamos con un sistema de riego. Entonces, esta unidad se centra básicamente para toda la zona del eje neovolcánico o las partes, digamos, altas de serranía de toda la zona de valles centrales de México. Bien, amigos, aquí lo que les quiero mostrar son algunas de las variedades con las cuales nosotros estamos trabajando y generando variedades comerciales que pueden ser útiles para toda la región, tanto de la zona de montaña como la región del Valle de México. Lo que tenemos aquí perfectamente bien son dos cultivares importantes. Uno viene siendo triticale y el otro viene siendo la avena. ¿Cuál es el trabajo normal que estamos realizando para lo que viene siendo la avena o el triticale? Lo primero es la densidad de siembra. En promedio, la densidad de siembra que vamos a emplear tanto para triticale como para la avena va a depender con la maquinaria con la cual estamos contando. Si contamos con una sembradora de precisión, ¿sí?, que esto es, deposita la semilla en el suelo y posteriormente la tapa, normalmente estamos utilizando una dosis de 60 hasta 80 kilogramos de semilla, tanto para la avena como lo que viene siendo para el triticale. ¿Sí? Pero si tenemos una sembradora no tanto de precisión, sino más bien de posición, estaríamos hablando que se utilizan entre 100 a 110 kilogramos de semilla por hectárea. Y el último método de siembra que normalmente se emplea en toda la zona de valles altos centrales es al voleo, esto es aventar la semilla y posteriormente le pasamos una rastra ligera, una vez que quede bien preparado el terreno, obviamente. ¿Sí? Y por lo regular podemos estar utilizando desde 120 hasta 150 kilogramos de semilla por hectárea. Una vez que nosotros llevamos a cabo la siembra, ¿sí?, cubrimos perfectamente bien la semilla, lo siguiente es esperarnos a la lluvia o utilizar un sistema por aspersión como el que nosotros tenemos aquí para fines de experimentación. ¿Sí? Entonces, posteriormente de la siembra, lo único que tenemos que tratar de ser muy cuidadosos es en las malezas. Podrán observar aquí, estamos encontrando algunas malezas de hoja ancha, se denomina. Esta es una maleza de hoja ancha, perfectamente bien identificada, y esto es lo que denominamos una maleza de hoja ancha, que va a representar a la gran mayoría de las malezas o de las arbences que estamos encontrando los terrenos. Durante los primeros mes y medio después de la siembra, la presencia de malezas de ese tipo es muy común. ¿Cómo las podemos controlar? Existen diferentes herbicidas que son específicos para arbences o para malezas de hoja ancha, como lo que viene siendo la hierbamina, ¿sí?, como lo que viene siendo el tordón 101, que llegan a acabar perfectamente bien con estas malezas y nunca llegan a dañar a nuestro cultivo, que ya sea en el caso de triticale o en el caso de la avena. Posteriormente a eso, lo que hacemos es hacer 1 o 2 controles de las malezas y en un lapso entre 100 días hasta 120 días, dependiendo de lo que vayamos a utilizar el cultivo forrajero, vamos a estar haciendo las cosechas. En algunos terrenos de buena fertilidad se pueden realizar hasta 2 cosechas. Y cuando me refiero a terrenos de buena fertilidad, preferentemente hablo de terrenos que son, digamos, francos o arcillosos y que son profundos. ¿Sí? Entonces podemos llegar a cabo hasta 2 cosechas, o sea, 2 cortes. Pero en general para la zona donde nosotros estamos ubicados, por lo regular estamos realizando un solo corte con unas cosechas aproximadamente en verde
alrededor de 35 a 40 toneladas. Esto es en seco, como se lo damos directamente al animal, ya seco o empacado, estamos hablando más o menos alrededor de 7 a 8 toneladas, que oscila desde los 140 pacas de un peso aproximado de 18 a 20 kilos hasta 250, 300 pacas que podemos llegar en terrenos que son excepcionales. Un aspecto que es bien importante es la fertilización. La fertilización en promedio aquí, en el caso de triticale y en el caso de la avena, oscila principalmente para el nitrógeno, ¿sí? Y en este caso el nitrógeno, la densidad que estamos ocupando, la cantidad de fertilizante que estamos ocupando, más o menos es alrededor de 120 a 140 kilogramos de nitrógeno, entre 70 a 80 kilogramos de fósforo y alrededor de 60 kilogramos de potasio. Pero para poder tomar, esto es en promedio, digamos una recomendación generalizada, pero lo ideal es hacer un análisis de suelo para poder ver la fertilidad del suelo y los requerimientos del cultivo con relación a la cantidad de fertilizante que nosotros estamos aplicando. Pero en promedio, vuelvo a repetir, de 120 a 140 kilogramos de nitrógeno, de alrededor de 80 a 90 kilogramos de fósforo y alrededor de 60 kilogramos de potasio. ¿Cuáles son las plagas en general y las enfermedades que hemos identificado en toda esta zona? Plagas prácticamente son las comunes, los trozadores que se pueden estar controlando con alguna cipermetrina, con algún órgano fosforado, estos insecticidas específicos. Pero una de las plagas importantes, más fuerte que hemos estado encontrando aquí son enfermedades de los hongos, ¿okay? Los hongos son el problema principal que hemos estado identificando, sobre todo la roya. Ajá. Para eso existen algunos cultivares tanto de triticale como de avena que son resistentes a la roya. Y es que el crecimiento se da a nivel de las hojas del cultivo y posteriormente reduce la producción. No le afecta en absoluto al animal, pero sí reduce la producción. Y eso lo podemos estar aplicando con algún fungicida, como por ejemplo un Mansate, un Benzate, etcétera, que puede estar acabando perfectamente bien o controlando el problema de la roya. La roya se ocurre cuando solamente tenemos días con muchas lluvias y frecuente, y es así como vida para el mismo hongo que le está dando, que está permitiendo un crecimiento del hongo en el caso de las hojas, con lo cual se puede estar controlando, vuelvo a repetir, con un tipo de fungicida. Estos son algunos cultivares que estamos evaluando en este preciso momento para la zona de la región y espero que podamos tener ya los resultados pronto para poder liberar una variedad que va de manera comercial para la región de los valles altos centrales de México. Hola amigos, continuando con los cultivos forrajeros. Lo que estamos teniendo aquí son la reina de los forrajes, la alfalfa. La reina de los forrajes se le denomina la alfalfa por varias características que tiene la alfalfa misma. La primera es que tiene una capacidad de crecimiento y adaptación para zonas templadas, esto es, para zonas de los cultivos valles altos centrales, impresionante. Cuando digo impresionante, es que podemos sembrarlos desde suelos que son relativamente someros, digamos, bajos en profundidad, con pHs que oscilan de 6 hasta 7.5, 8, que es en promedio el pH que estamos encontrando para toda la zona de valles altos centrales, ¿sí? Otra característica que tiene la alfalfa es que se recupera, teniendo suficiente humedad, se recupera perfectamente bien, lo que nos ocasiona en rendimientos entre 100 hasta 120 toneladas de forraje verde, esto es, forraje verde con un valor nutricional excepcional. Lo que tenemos aquí es un ensayo de diferentes variedades forrajeras
y el propósito es evaluar el rendimiento y la calidad nutricional para poder darlas a conocer a los productores y estos, como tal, sepan en qué momento elegir, ¿sí?, la variedad una vez que ellos han preparado perfectamente bien su terreno. La preparación o la labor que se requiere para el terreno es mucho mejor o más específico que el resto de los cultivos, ya sean cereales o como en el caso del maíz o como en el caso, por ejemplo, del sorgo. Aquí lo que se tiene que hacer es un barbecho excepcional, bastante bueno, profundo principalmente. Profundo me refiero a entre unos 35-40 centímetros de profundidad de barbecho, y si es posible con un poco mayor, hasta 50 centímetros. Preparación preparación del terreno en relación a el rastreo, perfectamente bien, sobre todo cruzado si es necesario. Hay que darle 3 o 4 pasos para que se prepare bien el terreno, que queden bien desmenuzado el terreno. Y el último es una nivelación. Ahora, ¿por qué debemos de preparar bien el terreno? La alfalfa llega a durar en promedio de 4 hasta 8 años, dependiendo el cultivar y dependiendo el terreno y dependiendo el trabajo que vayamos a hacer. ¿Okay? Una vez que preparamos nuestro terreno, lo siguiente es la densidad de siembra. ¿Cuánto es la semilla que vamos a estar utilizando o empleando para poder establecer la alfalfa en el terreno? Aquí nuevamente es bien importante definir cuánto es la cantidad que vamos a emplear con base a la maquinaria que yo estoy utilizando. Puede ser maquinaria propia o maquinaria rentada. Si vuelvo a repetir, si están teniendo un equipo de siembra que va con sembradoras de precisión, yo manejo entre 25 a 30 kilos de semilla por hectárea. Si nuestra sembradora, ¿sí?, es al voleo, entonces yo manejo entre 35 a 40 kilogramos de semilla por hectárea. Y en el caso, por ejemplo, si lo estoy haciendo al voleo manual, como se llega a hacer en algunas ocasiones para terrenos pequeños, yo puedo llegar a manejar hasta 50-52 kilogramos de semilla por hectárea. ¿Sí? Hay una cantidad impresionante de variedades de alfalfa. El propósito principal para poder elegir o que me defina cuál es la variedad que yo estoy empleando son 3. Número 1, el terreno. Número 2, las condiciones climáticas o la disponibilidad de riego. Y número 3, el uso que le voy a estar empleando. Si es para corte o si es para pastoreo. ¿Sí? Entonces, en este caso les voy a mostrar, esta es una variedad, un cultivar que es valenciana, variedad valenciana, mejorado aquí en México por nosotros, por la universidad. Tiene su origen en la región de España y aquí se ha adaptado perfectamente bien. Esta es otra variedad que es para corte también, que se llama Júpiter y que nos ha dado excelentes resultados para esta región, para esta zona, y los rendimientos son excepcionales también. ¿Sí? Y acá lo que tenemos es una variedad que es más para alimentación de borregos y también de bovinos en condiciones de pastoreo. Si observan perfectamente bien, al momento de elegir, si observan perfectamente bien, esta variedad es más baja o más chaparra que lo que viene siendo el resto de las otras variedades, como esta valenciana. ¿Sí? Es más alta, los tallos más largos, ¿sí? Y en cambio esta es más chaparra, pero tiene más hoja, tiene más capacidad de rebrote. Para pastoreo, el animal llega, se lo consume perfectamente bien. Para corte, la máquina que está encontrando, la chopper que yo estoy empleando para corte, o lo que viene siendo también el bieldo, o lo que viene siendo también la cortadora, entraría aquí perfectamente bien, sin llegar a atascarse como lo que viene siendo. Entonces, esta variedad se llama Santa Ana, que nosotros hemos estado generando aquí en la Universidad Autónoma de Chapingo y que es especial para condiciones de pastoreo.
tiene una capacidad de rebrote más frondoso, pero es más pequeño. El rendimiento que estamos encontrando entre esta variedad y esta variedad, obviamente para esta es un poquito menor el rendimiento. Nos anda en rendimiento alrededor de 80-85 toneladas a través de todo el año, ¿sí? Y en promedio es tonelada y media, tonelada 600 por cada corte. Sin embargo, esta variedad, que es mucho más grande, nos llega a dar hasta 120-130 toneladas, pero es exclusivamente para corte, ¿okay? Entonces, para pastoreo y para corte se aprecian perfectamente bien las dos variedades que la estamos empleando. Posteriormente de que yo agarro y establezco mi cultivo, la siguiente pregunta es: ¿con qué me enfrento? Esto es, ¿cuáles son las plagas, las enfermedades y el esquema de manejo que yo debo de estar utilizando para la alfalfa? Un aspecto, vuelvo a repetir, que se considera es que la alfalfa tiene una duración en promedio de 4 hasta 8 años. Entonces yo la tengo que conservar, si le quiero sacar el máximo provecho, la tengo que conservar lo más limpia que se pueda, ¿sí? Libre de plagas, libre de enfermedades y también libre de malezas. Y por lo tanto, lo que estoy utilizando como control para el caso de las malezas vienen siendo si es para pasto o si es para hoja ancha. Hay un producto comercial que se llama Pivot, que a nosotros nos ha funcionado perfectamente bien y que estamos empleando para el control de todas estas arbences o todas estas malezas, ¿sí? Y funciona excepcional. En el caso, por ejemplo, de los de hoja angosta o pastos, utilizamos Fusilade y nos funciona más o menos bien. No es así 100% el control de las malezas, pero más o menos nos controla las malezas, de tal manera que cuando nosotros cosechamos nuestro material, viene un 90-85% de la alfalfa y alrededor de un 10-15% del resto de las malezas. Bien. En el caso de las plagas, hay dos plagas que son el acabose de la alfalfa, o al menos nos sacan un poco más de canas en el caso de las plagas, y una viene siendo pulgón y otro es trips. Hay otras plagas también que vienen de manera recurrente, pero no son tan agresivas como el pulgón, como el trips. Aquí es bien importante estar atentos a que el trips o el pulgón no se expanda en el mismo terreno, no se extienda en el mismo terreno, y podemos estarlo controlando con algún insecticida que sea específico tanto para trips como lo que viene siendo también para pulgón. En el caso comercial hay muchísimos insecticidas que se pueden estar empleando. Bien importante que cuando hago una aspersión de un insecticida, tengo que dejar descansar mínimo la alfalfa, esto es, no cortarla por un periodo de 2 semanas. Porque si aplico ahorita y posteriormente a los 4 o 5 días corto la alfalfa, lo que puedo estar ocasionando es una intoxicación para nuestros animales, y hay que evitar eso. Algunas gentes utilizan algunos insecticidas organofosforados que pueden ser inclusive letales cuando se utilizan en grandes cantidades para los animales. Aquí el problema es que no tanto se reduce la producción, sino se afecta la reproducción de los animales cuando estoy empleando insecticidas, y eso es bien importante. En el caso, por ejemplo, de las enfermedades, casi todas redundan en enfermedades de origen fúngico, esto es, de hongos. Y por eso estamos utilizando algunos mansates, algunos benzates, etcétera, que pueden ser para control de los hongos, que son mucho más comunes. Cada uno de los cortes que estamos dando en la alfalfa, que dura de 4 a 8 años, viene siendo en promedio entre los 32 días hasta los 45 días, dependiendo la estación. Para el caso de los cultivares que van para pastoreo, normalmente estamos dando periodos desde los 28 hasta los 40 días. No hay que pastorear la alfalfa cuando está tierna, esto es entre las 3 a las 4 semanas. Hay que esperar
a que enrecie un poquito más, porque eso puede ocasionar problemas de timpanismo a los animales en pastoreo. Y también en el caso, por ejemplo, cuando damos mucha alfalfa en el corral o en el establo, también hay que mediar un poco con una buena cantidad de pastura que tenga fibra para evitar los problemas de timpanismo. Ahora, ¿cuánto estoy obteniendo en cortes a través del año para el caso de la alfalfa? En el primer año y segundo año puedo llegar a obtener hasta 9 a 10 cortes, pero posteriormente doy entre 7 a 8 cortes, inclusive en terrenos muy buenos puedo dar hasta 9 cortes, con un rendimiento aproximado entre 8 a 12 toneladas, 13 toneladas de pastura en verde, ¿sí? Cuando doy los cortes en primavera, verano y principios de otoño. Y para lo que es mediados finales de otoño y en el invierno, normalmente llego a sacar entre 5 a 6 toneladas o hasta 8 toneladas de pastura, ¿sí? Cuando está en verde. Esto es, en rendimiento en materia seca o en achicalado, estamos hablando más o menos entre tonelada 200, tonelada 300, hasta 3 toneladas y media, dependiendo cada una de las épocas. Fácil de cortar, altamente nutritiva, da ingresos bastante considerables desde el punto de vista económico y es uno de los cultivares excepcionales desde el punto de vista nutricional para los animales, con ciertas restricciones también. Para leche es lo mejor en cultivos forrajeros. Para animales en crecimiento también puede ser excepcional esto, ¿sí? Y para animales que están en mantenimiento, la pura alfalfa los mantiene perfectamente bien a través del periodo ya sea seco o periodo de descanso que le estamos dando al caso de los animales. Nuevamente estamos en una de las áreas de producción de alfalfa, de las variedades de chapingo que estamos generando aquí en la misma universidad, y esta variedad es la variedad chapingo para corte. Podrán observar más o menos una densidad completa, casi con una cobertura de un 95-96% de cobertura y con un rendimiento promedio que oscila entre las 108 a las 109 toneladas de forraje en verde. Esto es, en seco, entre los 23 a 24 toneladas de forraje en seco que estamos cosechando. En promedio estamos hablando alrededor de 9,000 a 10,000 pacas que estamos cosechando en este mismo terreno en promedio. Oscilan pacas medianas, pero ya pacas más grandes, estamos hablando alrededor de 1,200 a 1,500 pacas promedio que estamos cosechando a través de todo el año. Los rendimientos que estamos encontrando por corte van en invierno, vuelvo a repetir, entre los 1,800, 1,900 kilogramos de forraje seco hasta los 3,500, 3,400 kilogramos de forraje seco por hectárea. En esta temporada, que es lo que viene siendo la temporada de primavera, es donde más se maximiza el rendimiento de forraje. La fertilización para poder maximizar ese rendimiento en esta temporada prácticamente es a niveles de mantenimiento en cuanto a nitrógeno, en cuanto a fósforo y en cuanto a potasio. Las aplicaciones de nitrógeno lo que permiten es un mayor vigor, pero estamos hablando dosis de 45 hasta 60 kilogramos de nitrógeno por hectárea, y en el caso de fósforo oscilan entre los 70 a 80 kilogramos de fósforo, y potasio para estos suelos en particular, porque son suelos pobres en potasio, estamos aplicando entre 65 y 70 kilogramos de potasio por hectárea, pero es con base a un análisis previo que realizamos, es como recomendamos esa dosis de fertilización. Entonces, igual, para que se le lleve a cabo una recomendación en la dosis de fertilización, lo que yo les sugiero y lo que sugerimos toda la parte técnica de la Universidad Autónoma de Chapingo es que envíen sus muestras al Laboratorio Central de Suelos para que se haga un análisis correcto
exacto de los suelos y nosotros podamos hacer una dosis, elaborar una dosis de fertilización para cada uno de los cultivos, en el caso de la alfalfa también. Ahora, mucha gente nos recomienda el nitrógeno. Nosotros sí lo recomendamos porque parte de los suelos que estamos encontrando en la zona de valles altos centrales de toda esta región, en promedio son muy deficientes en nitrógeno. Entonces, una dosis de fertilización que requiere de nitrógeno entre 45 a 60 kilogramos de nitrógeno por hectárea favorece esa deficiencia que en promedio los suelos están encontrando para esta zona de valles altos centrales. Ahora, desde el punto de vista nutricional, la alfalfa es de las mejores porque tiene un contenido de proteína muy cercano entre los 21 al 23% de proteína en promedio por cada uno de los cortes, lo cual lo hace muy rico y muy nutricional para cualquier tipo de animal, desde los rumiantes como los no rumiantes. Entonces, otra ventaja es que permanece por años, de 4 hasta 8 años en el terreno, y lo único que tenemos que hacer es controlar plagas, enfermedades, cuando se presenten, hacer una aplicación de mantenimiento del nitrógeno, el fósforo o el potasio para que tenga un excelente rebrote y un buen rendimiento, y a su vez también los cortes frecuentes que oscilan desde los 30 hasta los 45 días dependiendo la época con la cual. El resto solito la alfalfa lo está proporcionando y es uno de los cultivos más rentables que estamos encontrando para la zona de los valles altos centrales de México. Continuando con los cultivos forrajeros, amigo. Uno de los cultivos forrajeros que no tiene su origen aquí en México, sino es originario de la región pérsica, esto es de Irán, de Irak, Afganistán y Pakistán, es el famoso besa o evo, también denominado como janamargo o canamargo. Algunas de las regiones, por ejemplo, de Querétaro le dicen janamargo, Michoacán también le dice janamargo. Aquí en la zona del Estado de México lo denominamos como besa. La besa es uno de los cultivos que tiene un crecimiento impresionante, ¿sí? Podrán observar la cantidad de biomasa que se está encontrando en un periodo aproximadamente de 2 meses y medio. Esto lo estamos evaluando con el fin de obtener una variedad mejorada para las regiones del Estado de México. Bien, el trabajo que se requiere para el caso de el evo o la besa, estamos encontrando que primero es igual un barbecho, no muy pesado, lo podemos utilizar un barbecho relativamente ligero, también o no muy profundo, y lo que viene siendo también la preparación o nivelación del terreno en conjunto con un rastreo. Las densidades de siembra que estamos empleando para el caso del janamargo o del evo, la besa, es más o menos entre 60 a 70 kilogramos de semilla por hectárea. Es una semilla más o menos relativamente grande, por lo cual estamos empleando esas densidades de siembra. En promedio podemos estar utilizando sembradoras de precisión, donde podemos emplear como máximo 40 kilogramos de semilla por hectárea a una separación entre hilera y hilera o entre franja y franja de aproximadamente 40 centímetros. No requiere estar sembrándose a una separación entre hilera y hilera de 20-25 centímetros porque tiene la capacidad de extenderse, como pueden ustedes observar aquí. Posteriormente a lo que viene siendo la siembra, vienen siendo sus riegos o viene siendo de temporal. Esto lo mantenemos de temporal y ha funcionado perfectamente bien. Estamos en el mes de abril, nos ha llovido febrero, marzo y parte de abril, y observen que sin riego mantenemos esto. Hemos podido mantener. Es un año excepcional, que quede bien claro, pero se ha mantenido perfectamente bien con la poca o la mediana precipitación que ha caído en estos meses. Plagas, enfermedades, no hemos encontrado ninguna hasta este momento.
que afecte perfectamente bien a la productividad y al valor nutricional que encontramos en esto, en el caso de la avesa. Algo que quiero mostrarle aquí perfectamente bien a ustedes es que lo que estamos encontrando aquí es una cantidad de materia orgánica que oscila entre los 35 a las 40 toneladas de materia orgánica que se pueden depositar en el mismo terreno. Después de muchos años, los terrenos, conforme los vamos empleando, la fertilidad del suelo se va minorando. ¿Por qué? Porque perdemos mucha materia orgánica. Entonces, como uso forrajero es excepcional. El contenido de proteína de la avesa se ha encontrado hasta 18-20% de proteína, con una digestibilidad muy cercana al 75 hasta el 80% de digestibilidad, lo cual lo hace un forraje de muy buena calidad. Pero no nada más hay que pensar que se puede utilizar para alimentación, sino también que se puede utilizar para la conservación de la materia orgánica del suelo. Nos llega a depositar entre 30 a 35 toneladas de materia orgánica en el suelo, lo cual implica que podemos incrementar más o menos 0.2 a 0.3, inclusive hasta 0.5 toneladas de materia orgánica por hectárea, ¿sí? Podemos estar incorporando una cantidad impresionante e ir a una fertilidad bastante considerable, sobre todo con la aportación de nitrógeno que hace esto. Entonces, podrán observar ustedes perfectamente bien aquí toda la cantidad de materia orgánica que está depositando esto. Vean, ustedes observen toda la cantidad de materia orgánica que nos llega a depositar esto, lo cual lo hace excepcional para poder incrementar el contenido de materia orgánica en los suelos, y eso es algo bien importante. Es importante la materia orgánica en el suelo, es importante la fertilidad en el suelo, pero es más importante la capacidad de retención de humedad que la avesa o el Evo le permite al suelo, para que el resto de los cultivos que podamos estar utilizando, inclusive este mismo cultivo, pueda crecer con mayor capacidad y con mayor vigor. Los terrenos en promedio en un lapso de 6 a 7 años se van perdiendo en cuanto a su fertilidad. Esto es, los cultivos que sembramos absorben, ¿sí?, una cantidad impresionante de nutrientes del suelo, y por lo tanto debemos de pensar en reincorporar tanto esos nutrientes como el contenido de materia orgánica en los suelos. Entonces, si ustedes quieren incrementar la fertilidad y a su vez también utilizar un cultivo para alimentación animal, avesa es uno de los cultivos mejores. Ahora, se puede sembrar asociado o mezclado con con avena, con triticale o con cualquier otro tipo de cereal. La respuesta es sí. Lo podemos mezclar perfectamente bien, y no nada más hacer una sola cosecha, podemos hacer hasta 2 cosechas, porque la primera cosecha, como el crecimiento es muy rápido por parte de los cereales, entonces apenas empieza su recuperación, pero un segundo corte por lo regular viene siendo con una alta concentración, una alta cantidad de avesa, lo cual lo hace un forraje de mejor calidad inclusive que la misma avena o que el mismo cereal. Este es un cultivo asociado entre avena y avesa. Como podrán observar, la separación entre hileras entre la avesa y lo que es la avena viene siendo de 40 centímetros. La densidad normal que estamos empleando entre en monocultivo, exclusivamente para el caso de la pura avena, es alrededor de 15 a 20 centímetros. Pero si queremos asociar la avena con la avesa, lo estamos sembrando con una separación entre cada uno de ellos a 20 centímetros, yendo aquí la avena y la avesa, la avena y la avesa. Lo hemos empleado de manera conjunta entre sembrarlo en una sola hilera, pero no ha dado buenos resultados. Mi recomendación como productor e investigador para producción de cultivos forrajeros es que siembren una hilera de avena y otra hilera de avesa. De esta manera, así se le da a cada una
de los cultivos, de los dos cultivos, la capacidad de crecer por sí mismos. Mezclados, luego se tienden a competir demasiado y no permite un buen establecimiento como lo estamos encontrando en este momento. Aquí se sembró a más o menos alrededor de 35 días y ya vean la altura más o menos que está alcanzando tanto la avena como la avesa. Nuevamente, amigos, lo que estamos encontrando aquí es triticale asociado con besa. Tiene la misma edad, estamos hablando de 35 días de establecido, tiene un buen crecimiento, es un crecimiento vigoroso, y la densidad de siembra y el método de siembra, o denominado también como arreglo topológico, es a 40 centímetros entre la hilera de triticale y triticale y a 20 centímetros de separación entre el evo con el triticale. Es una separación aproximadamente entre cada una de las hileras de 20 centímetros. Vuelvo a repetir, hemos probado dentro del mismo hilo, mezclada la semilla entre la avena o el triticale con la avesa, y hemos encontrado que bajo este tipo de siembras o metodologías de siembra nos ha dado mejor crecimiento, mejor cobertura, ¿sí?, y mayor rendimiento de forraje cuando lo estamos sembrando de esta manera. Los rendimientos que estamos encontrando así son alrededor de 40 a 50 toneladas haciendo dos cortes, 35 toneladas o 40 toneladas en el primer corte y alrededor de unas 5 a 10 o 12 toneladas en el segundo corte, pero con una mayor cantidad de besa, que eso es lo que estamos buscando también. Esto es, tenemos algo que es bien importante, tenemos el triticale o tenemos la avena que nos proporciona energía y forraje, pero también es de valor intermedio en el contenido de proteína y lo asociamos directamente con la besa, porque la besa es alto en contenido de proteína. Entonces, el objetivo es mezclar energía y forraje con proteína para poder incrementar el valor nutricional del forraje que le estamos dando a los animales. Que haya conjunto energía, forraje con proteína. Y ese es el principal propósito. Continuando con los cultivos forrajeros, amigos, esto es el triticale. El triticale es uno de los cultivos que se pueden utilizar para dos propósitos. Uno viene siendo para grano y el otro viene siendo para forraje. ¿Por qué estamos recomendando o sugiriendo el triticale? Es uno de los cultivos que requiere de cereales, que requiere muy poca cantidad de agua. Resiste perfectamente bien a lo que es la sequía o a intervalos prolongados entre riego o entre riego y riego. La cantidad de semilla que estamos empleando más o menos oscila entre los 80 hasta los 120 kilogramos, inclusive hasta los 140 kilogramos, dependiendo del método de siembra, ya sea con equipos de precisión o ya sea de manera manual. Algo que hemos encontrado en esto es que la avena, la cebada o el trigo son muy susceptibles a lo que es enfermedades por hongos, roya. Sin embargo, estas variedades de triticales son muy resistentes a plagas y enfermedades, lo cual lo hace un cultivar que requiere pocos insumos. Por lo mismo de que se requiere menor cantidad que la avena o que el resto de los cereales, también requiere una cantidad muy baja de fertilización, o al menos menor de fertilización. Cuando estamos hablando de 120 o 150 kilogramos de nitrógeno para la avena, aquí podemos estar hablando 30 40 unidades menos de lo que viene siendo la avena para el caso del triticale. Entonces, cuando en la avena requerimos 150 kilogramos, en el triticale vamos a requerir entre 100 a 120 kilogramos de nitrógeno con los mismos rendimientos.
Otra característica bastante importante es que es un zacate alto. Aquí lo que tenemos es un cultivar que estamos seleccionando por el tamaño de la semilla. Por eso no lo ven ustedes, es para producción de semilla. Pero si los destinamos para producción de forraje, utilizamos una densidad mucho mayor. Aquí la densidad para producción y selección de la semilla más o menos va entre los 45-50 kilogramos por hectárea. Pero esto no lo estamos destinando para forraje, lo estamos destinando para semilla, para selección y mejoramiento genético. Entonces, otra característica o ventaja es que cuando lo empleamos para forraje, los rendimientos son 20, 30, hasta 50 veces mucho mayor que lo que estamos encontrando con cebada, con avena o con trigo, y lo cual lo hace un forraje de muy buenas características para producción. Pero también, como tiene ventajas, tiene sus desventajas. Si pueden ustedes observar esta espiga, en esta espiga tiene muchas aristas. Estas aristas lo que ocasionan, si se cosecha muy tardío el forraje como tal, estas aristas llegan a ocasionar problemas a nivel de la garganta y de todo tracto gastrointestinal, por lo cual no se debe de estar cortando cuando las aristas estén muy gruesas. Esto es, al inicio del espigado y que empiece a madurar ya la semilla, es que en ese momento cuando debemos de estar cosechando para evitar problemas, ¿sí?, de la garganta de los animales, a nivel de la garganta de los animales. Entonces, es el único inconveniente que hemos estado identificando, y en todo el mundo ha identificado ese mismo problema. El resto, rendimiento, calidad nutricional, consumo por parte de los animales, adaptación tanto para riego como para temporal, es uno de los cultivares excepcionales. Por lo cual, este es un cultivar que nosotros hemos estado recomendando para toda la región de valles altos centrales. Plagas, enfermedades, vuelvo a repetir, son mínimas. El rendimiento también puede ser muy bueno a medida que estamos incrementando la fertilización y lo utilizamos en suelos que son de mejor fertilidad. Ok, amigos, continuando con los cultivos forrajeros. Uno de los cultivos forrajeros que ha dado excelentes resultados en la nutrición animal y también desde el punto de vista de producción es el maíz. En el caso de maíz estamos encontrando muchas variedades comerciales, desde los híbridos, sintéticos, poblaciones criollas, etc. Y la elección de la variedad va a depender también del manejo del suelo, como también el sistema de manejo que ustedes van a estar haciendo al cultivo. Esto es, si en algunos terrenos, por ejemplo, no estamos dando un manejo bien definido en cuanto a barbecho, rastreo, nivelación y surcado, no hay nada como mejor tener algunas variedades o sintéticos que se adaptan a esa variación en el clima, en el suelo, que los mismos híbridos. Pero si estamos manejando barbecho, rastreo, fertilización, etc., los híbridos dan mucho mejores resultados. ¿Cuánto es la cantidad de semilla que estamos empleando? Depende también de la variedad, como también del manejo del suelo, que va más o menos aproximadamente entre los 30 hasta los 42-45 kilogramos de semilla por hectárea. Esto es, y aquí se manejan densidades de plantas. En promedio, las densidades de plantas para grano van desde los 20,000 plantas por hectárea hasta los 35-40,000 plantas por hectárea. Cuando estamos manejando una densidad o un manejo que es más o menos regular. Pero si estamos hablando con altas dosis de fertilización, podemos llegar hasta 80 o 90,000 plantas por hectárea para grano. Pero en el caso de forraje estamos hablando entre 90,000 hasta 150,000 plantas por hectárea. Esto es con una densidad de siembra entre los 30 a los 45 kilogramos de semilla. Entonces buscamos que la separación que exista entre mata y mata, entre planta y planta, sea aproximadamente de 7 centímetros, como lo estamos encontrando, entre 7 a 10 centímetros, como lo estamos encontrando, para finalizar con una densidad de 90,000 a 120,000 plantas por hectárea. En este caso estamos hablando de una variedad
que es una población, que es un sintético, lo cual le permite una mayor capacidad de adaptación a los suelos que son muy someros, que no son tan buenos en fertilidad y que a su vez también pueden ser bajo condiciones de temporal, como lo que viene siendo también con baja fertilización. Entonces, una vez que yo determino ya la densidad de siembra, lo que sigue es el manejo. Uno de los principales manejos que normalmente estamos encontrando, que es muy frecuente, es el control de las malezas. Cuando tenemos malezas, y hay que clasificarlas, cuando tenemos malezas que son de hoja ancha, podemos utilizar un herbicida que es específico, ¿sí?, para hoja ancha, como lo estamos encontrando aquí. Vuelvo a repetir, pueden ser un 2,4-diamina más piclorán, como por ejemplo el caso de hierbamina, que mata perfectamente bien a las malezas de hoja ancha y por su selectividad no hace daño en absoluto al maíz, como lo podemos estar encontrando aquí. Algunas plantas están completamente muertas, como estas, entonces, y en el caso del maíz, pues sigue prácticamente intacto. Existen en algunas ocasiones una buena densidad de zacates como estos que no le llegan a hacer daño, pero para eso podemos estar utilizando otro tipo de herbicidas, como en el caso del paraquat, que si estamos haciendo la aplicación cuando este tiene más o menos esa altura, la planta tenga esa altura, hacemos una aspersión dentro de los mismos hilos y podemos estar controlando con el uso de algunos agroquímicos. Lo otro puede estar siendo por parte de la cultivada. Hay equipos que son específicos para poder, digamos, laborear perfectamente bien el suelo, removiendo todas las malezas en medio del hilo o del surco donde va el maíz, y con eso nos evitamos el uso constante, el uso frecuente de algunos herbicidas que con el paso del tiempo pueden estar contaminando los suelos. Posteriormente estamos hablando de diferentes plagas o diferentes enfermedades. Va a depender mucho de la región, pero en promedio la plaga que nos llega a ocasionar más problemas, en promedio viene siendo el gusano cogollero, que eso lo podemos estar controlando con una permetrina o con una cipermetrina, o podemos estar controlando con un clorpirifos, con una o dos aspersiones a través del periodo que se está requiriendo, haciendo una excelente evaluación del daño para poder definir la aplicación o la no aplicación de este tipo de insecticidas. La dosis de fertilización es muy variable nuevamente. Va a depender del suelo y va a depender de la densidad poblacional y va a depender del rendimiento que nosotros estamos esperando. Puede oscilar desde los 80 kilogramos de nitrógeno hasta los 250 kilogramos si queremos rendimientos, por ejemplo, para el caso de grano, voy a hablar de grano, para el caso de grano si quiero 8 a 10 toneladas de grano, voy a estar aplicando más o menos alrededor de 250, 240 kilogramos de nitrógeno para los suelos de las zonas de valles altos centrales. Y si yo quiero rendimientos en promedio de forraje arriba de las 100 toneladas de forraje verde para ensilar o por darlo en verde, más o menos estoy utilizando una dosis de nitrógeno entre los 180 y los 220 kilogramos de nitrógeno. Pero si quiero un rendimiento promedio, estamos hablando de que los suelos se puedan prestar para un rendimiento promedio porque son de muy buena fertilidad, los dejamos descansar, entonces puedo estar aplicando entre 160 a 180 kilogramos de nitrógeno. El caso del fósforo, por lo regular, está aplicándose entre 90 a 120 kilogramos y en el caso del potasio estamos hablando alrededor de 60 hasta 100 kilogramos de potasio, dependiendo la cantidad que yo voy a estar requiriendo y de acuerdo también al tipo de suelo. Posteriormente de que yo llevo a cabo la cosecha, los rendimientos promedio que estamos encontrando más o menos oscilan entre los 80 toneladas de forraje verde para ensilar hasta los 140 a 150 toneladas en promedio para esta región de valles altos centrales.
con un rendimiento de grano que puede oscilar desde cero fertilización con las 2,5 toneladas clásicas de grano hasta las 12 o 13 toneladas con dosis de fertilización muy altas. Esto es 250 kilogramos de nitrógeno, más o menos 150 o 140 kilogramos de fósforo y 120 kilogramos de potasio para poder llegar a obtener en promedio de 8 hasta 12 toneladas de grano por hectárea. Entre menos sea la fertilización, estamos hablando que la dosis, el rendimiento de grano va a ser mucho menor, lo mismo que el rendimiento de forraje. Ahora, la calidad del forraje en un momento, en un estado de lechoso masoso que se denomina, cuando el grano está lechoso y está masoso, más o menos anda para producción de forraje, para producción de leche, más o menos anda alrededor de los 90 a los 120 toneladas de forraje. Pero si yo requiero forraje, digamos que va destinado para alimentación de toretes o alimentación de becerras o de borregas, más o menos estoy cosechando el forraje en una etapa de inicio de llenado de grano y obtengo una mayor concentración o una cantidad de proteína, que es lo que más demanda un animal que está en crecimiento. En cambio, una vaca que está para producción de leche o para amamantar, en el caso de corderos, más o menos requiere una mayor proporción de grano que lo que viene siendo mayor contenido de proteína, ¿eh? Entonces el grano siempre se refiere más a la energía que a la proteína.